Durante siglos, la humanidad ha intentado responder una pregunta primordial: ¿quién soy realmente? Hemos construido identidades sobre nuestro nombre, historia personal, emociones, cuerpo, mente y logros. Pero estas etiquetas, por sólidas que parezcan, son apenas máscaras de algo mucho más profundo. Deepak Chopra sostiene que lo que creemos ser, el yo individual, la mente pensante o el cuerpo biológico, no es más que una ilusión construida por la percepción condicionada. Esta ilusión surge de un malentendido fundamental: la creencia de que la conciencia es un producto del cerebro. Pero, ¿y si fuese al revés? ¿Y si todo lo que experimentamos, el cuerpo, el cerebro, el mundo, el universo, aparece dentro de la conciencia? La conciencia no es una cosa localizada ni una función cerebral. Es el campo ilimitado donde todas las experiencias ocurren. Esta idea transforma radicalmente nuestra comprensión de la existencia. En lugar de ser entidades separadas que experimentan un mundo externo, somos la conciencia misma experimentándose a través de infinitas formas. La mente, los pensamientos, las emociones, el cuerpo e incluso el universo entero son fenómenos pasajeros dentro de ese campo consciente. Este campo no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Es no local, eterno, sin forma. Los antiguos sabios de la India lo llamaron Atman, el yo verdadero, que no nace ni muere y que permanece intacto a pesar de los cambios constantes del mundo. Este Atman no puede ser herido, ni envejece, ni se ve afectado por el sufrimiento. Simplemente es. Pero ¿por qué no lo percibimos así? Porque estamos atrapados en lo que las tradiciones védicas llaman Maya, la ilusión. Maya no es solo el mundo físico, sino la estructura perceptiva y mental que nos hace creer que somos seres individuales separados, aislados, definidos por nuestra historia y nuestras circunstancias. Esta ilusión, aunque convincente, es solo una apariencia. Detrás de ella hay una realidad más vasta, más real, la conciencia pura, sin forma, de la cual todo emerge. Este engaño de identidad crea un ciclo de sufrimiento. El yo condicionado vive constantemente buscando seguridad, validación y sentido en el mundo externo. Pero el mundo, al estar en constante cambio, nunca puede ofrecer estabilidad duradera. Así surge el miedo, la ansiedad, el apego, el conflicto. Estas aflicciones mentales han sido descritas en el yoga como kleshas: ignorancia del ser verdadero, apego, aversión, miedo a la muerte y el egoísmo. Todas ellas nacen de no saber quiénes somos realmente. Para liberarnos de estas cadenas, no necesitamos convertirnos en algo nuevo, sino recordar lo que ya somos. El despertar no es añadir más información, sino soltar las falsas creencias. Es regresar al estado natural del ser, donde no hay separación entre el observador y lo observado, entre el yo y el universo. En palabras de Chopra, no somos entidades físicas teniendo una experiencia espiritual, sino seres conscientes teniendo una experiencia humana. Cuando comprendemos que todo lo que aparece, pensamientos, emociones, sensaciones, objetos, relaciones, ocurre dentro de la conciencia, nos damos cuenta de que nada externo puede definirnos o limitarnos. Incluso las memorias y la identidad personal son constructos dentro del campo consciente. Antes de recordar, el recuerdo está en un estado de potencial, como una partícula cuántica antes de ser observada. Solo cuando lo invocamos, se manifiesta. Este campo de potencial puro no es algo lejano ni reservado para místicos. Está aquí, ahora, disponible en cada momento. Lo que se requiere es atención, silencio, disposición a mirar más allá de los hábitos mentales.
No se trata de negar la experiencia del mundo, sino de comprender que toda experiencia ocurre dentro del ser. Desde esta perspectiva, no hay separación entre ciencia y espiritualidad. La física cuántica sugiere que la realidad no está compuesta de cosas sólidas, sino de campos de probabilidad. Chopra une esta visión científica con la sabiduría antigua. El universo no es una máquina, sino una manifestación de posibilidades conscientes. Al ver el mundo desde este lugar, todo cambia. El cuerpo ya no es una prisión, sino una interfaz temporal. Las emociones ya no son amenazas, sino mensajeros. La muerte deja de ser un final y se convierte en una transición. El miedo se disuelve y lo que emerge es una profunda paz interior. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de buscarnos en las formas externas y regresamos a ese silencio que siempre ha estado presente. En ese espacio sin forma, reconocemos nuestra verdadera identidad, conciencia pura, ilimitada, eterna. Vivimos en una realidad que damos por sentada. La vemos, la tocamos, la recordamos, la sufrimos, pero rara vez nos detenemos a cuestionar la naturaleza de aquello que experimentamos como real. ¿Qué es un recuerdo? ¿Qué significa ver algo? ¿Dónde se almacenan nuestras experiencias pasadas? Estas preguntas, que parecen filosóficas o abstractas, son en realidad la puerta de entrada hacia una comprensión más profunda de quiénes somos y de cómo funciona el universo. Deepak Chopra propone que la percepción no es simplemente una función del cuerpo o del cerebro, sino una actividad en la conciencia misma. Para ilustrarlo, plantea una experiencia cotidiana. Al preguntarte qué comiste anoche, tu mente accede de inmediato a la respuesta. Pero, ¿dónde estaba esa información antes de que la invocaras? No hay una red neuronal física donde esté grabado el recuerdo de las verduras. Lo que se activa es una cadena de imágenes, emociones y sensaciones que emergen desde un estado potencial, como si flotaran en una nube de posibilidades aún no colapsadas. Este estado se conoce como superposición. Al igual que una partícula cuántica puede existir en múltiples estados hasta ser observada, nuestras memorias, ideas e imaginaciones reposan en un campo de potencialidad que Chopra identifica como conciencia pura. Nada de esto existe en un lugar físico, ni en el cerebro, ni en un archivo interno. Todo surge desde un campo que está más allá del espacio y del tiempo, desde lo que podríamos llamar el núcleo invisible del ser. A medida que observamos, recordamos o imaginamos, actualizamos esa nube de posibilidades en una experiencia concreta. Cada recuerdo que traemos es también una creación. De ahí que dos personas puedan vivir el mismo evento y recordarlo de formas completamente opuestas. Uno puede recordar una experiencia como traumática, mientras otro la interpreta como divertida o enriquecedora. No es el evento el que define su significado, sino la conciencia que lo interpreta. Chopra señala que esta capacidad de interpretación es el origen del karma. El karma no es una fuerza mágica que premia o castiga, sino la memoria de experiencias pasadas codificadas emocionalmente. Una situación dolorosa mal interpretada se convierte en trauma. Ese trauma se recicla como sufrimiento. El recuerdo se activa, se asocia con ira, culpa o miedo y genera una respuesta repetitiva que condiciona nuestra vida. Sin darnos cuenta, el yo separado, el ego, se convierte en una máquina que reproduce pasado disfrazado de presente. Aquí es donde surge el poder transformador de la conciencia. Si podemos acceder al campo de potencial antes de que colapse en percepción, entonces podemos reescribir la experiencia.
podemos mirar la memoria sin juicio. Podemos liberar el contenido emocional del pasado y, con ello, transformar el karma. Es en ese momento cuando el sufrimiento se convierte en oportunidad. Pero para lograr esto, debemos ir más allá del yo condicionado, ese personaje construido a partir de identificaciones con el cuerpo, el nombre, la historia y los pensamientos. Ese yo es también una construcción mental que vive en el tiempo. Chopra lo llama el yo separado y es el responsable de perpetuar el drama del sufrimiento humano. Se identifica con el pasado y teme el futuro, siempre sintiéndose incompleto y vulnerable. La mayoría de los pensamientos que tenemos surgen desde esta percepción limitada de separación. Cuando nos liberamos del yo separado, accedemos a la dimensión no local del ser. Desde allí, cada experiencia puede ser vista como una manifestación transitoria dentro de un campo mayor de conciencia. El tiempo deja de ser una prisión lineal y se convierte en una herramienta flexible. Aparece la sincronicidad, esa danza misteriosa en la que eventos externos se alinean perfectamente con estados internos sin ninguna explicación causal aparente. Chopra dice que, si no experimentas sincronicidad, es porque estás desconectado de tu ser no local. Esta visión no es solo espiritual, también es científica. Las neurociencias modernas han identificado una red en el cerebro llamada Default Mode Network, que se activa cuando pensamos en nosotros mismos. Esta red es el correlato neuronal del ego. Al meditar o al entrar en estados alterados de conciencia, incluso durante experiencias cercanas a la muerte, esta red se desactiva y la percepción del yo se disuelve. Es entonces cuando podemos acceder a lo que Chopra llama el campo unificado de conciencia, donde no hay separación entre observador y observado. En este espacio, las emociones se aquietan, el pensamiento se vuelve transparente y la percepción se expande. Ya no interpretamos desde el miedo, sino desde la presencia. Lo que antes era dolor se vuelve enseñanza. Lo que antes era confusión se vuelve claridad. Lo que antes era identidad rígida se vuelve apertura. El mundo que percibimos cambia cuando cambia la conciencia que lo observa. La realidad es plástica, no estática. Cada uno de nosotros es un nodo de conciencia que puede, en cualquier momento, acceder al campo infinito de posibilidades. Todo sufrimiento tiene una raíz en la interpretación. Toda transformación comienza al soltar esa historia. Al final, trascender la percepción limitada no es desecharla, sino comprender que es solo una versión entre muchas posibles. Cuando nos alineamos con la conciencia pura, el universo entero se convierte en un espejo que refleja nuestra evolución. Y en ese reflejo descubrimos que jamás estuvimos limitados. Solo estábamos dormidos, soñando que éramos pequeños. La visión tradicional de la realidad se ha basado durante siglos en la idea de un mundo material objetivo, gobernado por leyes físicas inmutables. Sin embargo, esta noción se ha ido desmoronando con el surgimiento de las teorías cuánticas más avanzadas, que introducen un paradigma radical. Vivimos en una realidad maleable, entretejida por la conciencia misma. Deepak Chopra, en su evolución personal, desde la neurociencia hasta la metafísica, ha sido testigo directo de esta transformación de pensamiento. Comenzó estudiando las moléculas que regulan nuestras emociones, serotonina, dopamina, oxitocina, y se maravilló al escucharlas describir como moléculas de la emoción. Aquello fue un primer indicio de que la conciencia y la biología
están profundamente entrelazadas, pero pronto comprendió que incluso esos descubrimientos eran parte de una ilusión mayor. La materia misma, el cuerpo, el cerebro, son construcciones dentro de la conciencia, no fuera de ella. De ahí surgió una revolución interior. A través del estudio de los textos védicos y las enseñanzas de maestros como Maharishi Mahesh Yogi, Chopra abrazó una idea que muchos científicos aún resisten. Lo físico no es lo fundamental. La materia es solo una apariencia. La verdadera realidad es inmaterial, infinita, no local. Es conciencia. Desde esta comprensión, la física cuántica se convierte en una herramienta poderosa para validar lo que las tradiciones espirituales ya conocían. Chopra menciona que las interpretaciones más modernas de la mecánica cuántica, como la teoría de los multiversos, afirman que el universo no es único. Existen infinitas versiones del universo y con ellas, infinitas versiones de nosotros mismos. Cada posibilidad de decisión, cada bifurcación en el camino, crea una nueva realidad en la vastedad cuántica. Esto resuena profundamente con la cosmología del Vedanta, donde no hay un solo mundo, sino múltiples lokas, dimensiones o escenarios oníricos donde la conciencia se manifiesta en forma. En este sentido, la vida no es más que un sueño lúcido sostenido por un testigo que jamás duerme. El universo, lejos de ser una estructura fija, es una creación mental sostenida por la inteligencia del ser. Para Chopra, la idea de un yo fijo que nace, vive y muere es otro espejismo. Lo que realmente somos no puede morir porque nunca nació. La conciencia, como el espacio en una habitación, no desaparece si se derriban las paredes. Así también, cuando el cuerpo físico se disuelve, la conciencia no se interrumpe. Simplemente se transforma. La muerte, en este contexto, no es un final, sino una transición entre estados de la misma conciencia. Tal como la pantalla de un televisor no se ve afectada por las imágenes que proyecta, así tampoco la conciencia es tocada por las experiencias que atraviesan por ella. En este entramado, la memoria también adopta un nuevo significado. No está guardada en el cerebro como un archivo, sino que existe como una posibilidad en el campo infinito de la conciencia. Cuando recordamos, no accedemos a un lugar físico, sino que sintonizamos una frecuencia en ese campo. De igual forma, la imaginación y la intuición provienen de esa misma fuente. Por eso, la experiencia no requiere un cuerpo. Chopra afirma haber tenido vivencias directas en otros lokas, haber percibido dimensiones distintas, encuentros con otros seres y realidades más sutiles, como si la conciencia pudiera navegar entre sueños dentro del sueño. El tiempo, dentro de esta perspectiva, es igualmente ilusorio. Solo existe porque creemos ser entidades separadas. La separación crea el antes y el después. Pero si nos reconocemos como el campo donde ocurren todos los eventos, el tiempo se disuelve. Todo sucede ahora, y ese ahora no tiene principio ni fin. Por eso, los grandes sabios afirman que nunca hemos salido de casa. Estamos, y siempre hemos estado, en el corazón de la conciencia, solo que distraídos por las formas que adopta. Chopra propone una fórmula poética que encapsula esta visión. 0 es igual a 1, y 1 es igual a infinito. La nada se convierte en todo. La conciencia, sin forma ni contenido, se despliega como universo, como cuerpo, como mente, como vida, y sin embargo, nunca deja de ser lo que es, pura presencia. Este misterio no es un problema a resolver, sino una danza a experimentar. Comprender esto no es un ejercicio intelectual, sino una forma de despertar.
Vivimos inmersos en un sueño, pero podemos aprender a soñar conscientemente. Y en ese despertar, descubrimos que no somos figuras atrapadas en un escenario, sino el escenario mismo, la luz, el guión y el espectador. Nada puede ser más liberador. Despertar no es un evento dramático, sino un retorno silencioso a lo esencial. Es el reconocimiento profundo de que detrás de toda experiencia, alegría, tristeza, éxito o pérdida, hay una presencia constante e inmutable, la conciencia. Esa conciencia no es propiedad del individuo, ni está localizada en un rincón del cerebro. Es el campo donde todo sucede, la base invisible de la existencia. Deepak Chopra sugiere que, más allá de cualquier teoría, lo importante es cómo vivimos esa comprensión en nuestra cotidianidad. Para eso, existen prácticas milenarias que no solo nos acercan a la serenidad, sino que nos devuelven a nuestra verdadera identidad. Entre ellas, destaca el yoga en su forma más completa, no solo como posturas físicas, sino como un sistema de vida con 8 ramas que incluyen disciplina ética, control de la respiración, meditación profunda y absorción contemplativa. Cada mañana, antes de enfrentarse al mundo, Chopra dedica horas al silencio, la introspección y la inmersión en prácticas de conciencia plena. Esta rutina no es una forma de escape, sino una manera de establecerse en un estado de coherencia interna. En sus palabras, no hay razón para hacer nada que no genere alegría. Incluso la espiritualidad, si no despierta gozo, ha perdido su propósito. Dormir con atención, meditar sobre la muerte y practicar el yoga del sueño son caminos para desidentificarse de lo efímero y reconocer que somos más que pensamientos, emociones o roles sociales. A través de estas prácticas, lo que antes parecía amenazante se convierte en juego. Lo que antes parecía urgente se vuelve secundario. Y lo que antes parecía importante se revela ilusorio. Chopra insiste en que los mejores maestros son los niños. Su capacidad de asombro, su presencia total, su alegría sin motivo, son señales de una conexión viva con el ser esencial. Ellos no necesitan razones para estar alegres, simplemente lo están. Esa inocencia, esa ligereza del ser, es la que podemos recuperar al soltar el peso de lo aprendido y al confiar nuevamente en la simplicidad de la hora. Despertar no es convertirse en alguien distinto, es dejar de ser lo que no somos, es recordar. Todo sufrimiento humano nace de una ilusión fundamental, la creencia en un yo separado. Este yo, alimentado por la memoria del trauma, construye una identidad basada en el pasado y proyectada hacia un futuro incierto. En esta narrativa, el dolor no se disuelve, se recicla. El sufrimiento se convierte en hábito, en reacción automática, en prisión emocional. Deepak Chopra afirma que todo trauma no resuelto se manifiesta como ira, culpa, hostilidad o depresión. Estas emociones no surgen del presente, sino de una mente condicionada que revive el pasado como si aún estuviera ocurriendo. El ego, al definirse por lo que le ha sucedido, se convierte en un mecanismo de repetición. La verdadera libertad surge cuando reconocemos que no somos ese mecanismo. Desde la conciencia pura, ese espacio ilimitado donde surgen todas las experiencias, cada desafío puede verse como una oportunidad creativa. En lugar de responder desde la inercia del ego, se puede responder desde la posibilidad. La clave está en acceder a ese nivel más profundo de uno mismo, donde no existe separación, donde el juicio y el tiempo se disuelven y donde todo es potencial. El sufrimiento se convierte así en una puerta,
una invitación a regresar a la fuente, a dejar de resistir lo que es. En palabras de Chopra, el sufrimiento es resistencia a la existencia. Y cuando esa resistencia cesa, emerge el flujo natural del ser, que no juzga ni se aferra, sino que transforma. Esta transformación no es conceptual, requiere presencia, rendición y apertura. Implica mirar de frente el dolor sin etiquetarlo como bueno o malo. En ese acto de observación pura, la energía bloqueada comienza a liberarse. Es entonces cuando el aparente caos revela su propósito oculto, expandir la conciencia. Desde esta visión, no hay error, no hay castigo, no hay fracaso. Todo lo que sucede es material evolutivo, y cuando el yo separado deja de aferrarse, la conciencia puede reorganizar la experiencia en formas nuevas, creativas, más alineadas con la totalidad. Convertir el dolor en sabiduría no es una técnica, es una forma de ver, y al cambiar la forma en que miramos la vida misma cambia. El verdadero poder interior no surge de lo que acumulamos en el mundo externo, sino de cómo cultivamos la conexión con nuestra esencia. Deepak Chopra sostiene que la alegría no debe ser un estado pasajero condicionado por las circunstancias, sino una expresión natural del ser, cuando éste se alinea con la conciencia profunda. Para ello, es fundamental integrar prácticas diarias que nos recuerden esta verdad. Chopra habla de su propio compromiso con los 8 pasos del yoga, una disciplina que va más allá de posturas físicas y se convierte en una vía hacia la autorrealización. Estos pasos incluyen desde principios éticos hasta la contemplación del silencio, prácticas que pueden transformar la percepción de la vida cotidiana. Comenzar el día con meditación o con simples momentos de quietud puede ser suficiente para establecer una diferencia. En lugar de lanzarnos inmediatamente a la actividad y al ruido, cultivar el silencio antes de actuar permite que nuestras decisiones emerjan desde un lugar de claridad y no de reactividad. Además, Chopra propone una práctica menos convencional, pero profundamente reveladora: meditar sobre la muerte, reflexionar sobre nuestra impermanencia no como un pensamiento mórbido, sino como una invitación a valorar la vida, a soltar lo trivial y a honrar lo esencial. Morir simbólicamente cada noche, como quien se despide del día, abre paso a una nueva conciencia al despertar. También es importante observar cómo, incluso en entornos espirituales, puede infiltrarse el ego en forma de competencia o comparación. Según Chopra, cuando se abandona la necesidad de destacar o de tener razón, la espiritualidad se vuelve una celebración y no una carga. La alegría surge de esta rendición, dejar de resistirse a la vida y simplemente fluir. Finalmente, los grandes maestros están más cerca de lo que creemos. Chopra recuerda que los niños son los verdaderos sabios, espontáneos, alegres, libres de juicio. Volver a mirar el mundo con esa inocencia no es un retroceso, sino una evolución hacia una conciencia más plena y amorosa. La alegría auténtica no se busca, se revela cuando nos cuidamos, cuando descansamos, cuando jugamos, cuando dejamos de fingir y simplemente somos. En una era marcada por avances tecnológicos sin precedentes, el ser humano se enfrenta a una paradoja inquietante: poseer un poder inmenso sin haber cultivado la madurez espiritual para usarlo con sabiduría. Deepak Chopra advierte que vivimos con mentes medievales y herramientas modernas, una combinación potencialmente destructiva si no despertamos a nuestra verdadera naturaleza. El poder del que depende el destino humano
no es el que proviene de cargos, dinero o títulos. Esa es una forma de poder externo, efímero y dependiente de estructuras sociales. El verdadero poder, según Chopra, es el poder del ser, una fuerza silenciosa que emana de la conexión con la conciencia misma. Es inmune a la crítica, no depende del reconocimiento y no teme a nadie, porque no se sostiene en el ego, sino en lo eterno. Este poder nace del silencio, no del silencio como ausencia de ruido, sino del silencio interior, donde las etiquetas se disuelven y solo queda la presencia. Desde ahí emergen la creatividad genuina, la intuición profunda y la claridad para actuar sin resistencia. Para Chopra, cuanto más accedemos al silencio, más dinámica y espontánea se vuelve nuestra vida. El impulso vital no se fuerza, se permite. A diferencia de la motivación, que nace del deseo, del esfuerzo mental, la inspiración auténtica surge de estar alineados con el espíritu. No se trata de alcanzar algo, sino de expresar lo que ya somos. La inspiración, dice, es irreversible. Como un niño que ha nacido, no puede volver al útero. Cuando esta comprensión se afianza, desaparece la necesidad de controlar, defender o acumular. Se vuelve evidente que todo esfuerzo por resistir la existencia genera sufrimiento y que fluir con ella es el camino hacia la libertad. Resistir es estresarse, fluir es vivir. Incluso frente al auge de la inteligencia artificial, Chopra recuerda que ningún algoritmo, por avanzado que sea, podrá experimentar hambre, amor, pérdida o belleza. La conciencia no puede ser reducida a funciones de programación. La inteligencia artificial puede simular la mente, pero no sentir el ser. Solo la conciencia es consciente. Desde esta perspectiva, el ego no es más que un patrón temporal dentro del sueño de la existencia. Todo lo que nace, muere, pero lo que sueña, permanece. Despertar es recordar que somos ese soñador eterno. Y así, Chopra concluye con una enseñanza simple pero profunda. Tómalo con calma. Dejar de resistir y permitirnos vivir con ligereza, porque cuando no se resiste la existencia, todo fluye. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.